¿Escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Algunos dirán, vamos tirando, ¿no? Pero estamos bendecidos, ¿no? Amén. Bendecidos estamos, ¿verdad? Porque estamos en la presencia del Señor y también estamos bendecidos porque Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Amén. Y bueno, quiero ser breve en esta tarde y vamos a estar leyendo en el capítulo 24 de Lucas, en versos del 36 al 35. Vamos a leer y dice la palabra del Señor, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vemos, en esta historia podemos ver a dos personas, ¿no? A dos testigos de Cristo, a dos discípulos, que en el mismo día de la resurrección de Jesús, ellos pretenden alejarse de Jerusalén y tomar el camino para desplazarse a la ciudad de Emaús, o a la aldea de Emaús, mejor dicho. El nombre de la ciudad de Emaús en griego significa primavera templada. Y podemos ver, y cuanto menos es curioso, y podemos notar que estos dos discípulos
salen de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de paz, de la ciudad del fervor y de la adoración a Dios, para conducirse y desplazarse a una ciudad que tiene por nombre la primavera templada. A lo largo de la vida del creyente podemos pasar por diversos estados y etapas, ¿verdad? Y habrá etapas de gozo y de alegría, o etapas de sufrimiento y de pruebas también, ¿verdad? O podemos pasar de estados de euforia a estados de querer tirar la toalla, ¿verdad? Podemos pasar por muchos estados, ¿verdad? Y uno de esos estados en los que el creyente puede pasar es de estar en pleno fervor de adoración, en ser un creyente lleno del Espíritu Santo, que predica las buenas nuevas, que ora, que intercede por la iglesia, que sirve a Dios con fervor, con amor, con pasión. Pero vemos cómo por momentos o por etapas o en ciertas ocasiones nos vemos conducidos y desplazados a vivir en un estado de mediocridad, en un estado de tibieza espiritual, en un estado de ni frío ni caliente, ¿verdad? Un estado templado. Y podemos ver que esto sucede con mucha asiduidad en medio del pueblo de Dios, ¿no? Personas que por una etapa están llenos del Espíritu Santo y se les nota, ¿no? Cómo viven, ¿no? Cerca de Dios y en otro tiempo parece como que se enfriaron, ¿no? Es el tema que hoy quiero estar compartiéndoles, porque no sabemos el motivo, ¿no? Por el cual estos discípulos se fueron de Jerusalén, pero sí bien es cierto que ellos habían sufrido una gran conmoción y eso les llevó a echar, a hacer, lo diré algún día. Y eso hizo cuanto menos, ¿no? que los cimientos de su fe y de su confianza en Dios pudieran ser tambaleados, ¿no? Pudieran desequilibrar aquella fe y aquella confianza que en un principio podían tener en Dios. Eso los llevó a poder caminar en ese camino de Emaús, ¿no? Y ese es el camino que quizás nos vemos empujados en ciertos momentos de nuestras vidas cuando somos golpeados o conmovidos por ciertas circunstancias y problemas. Nos metemos en ese camino donde podemos ver a estos discípulos como estaban en plena confusión. Ellos vivían en ese camino, transitaban en plena incertidumbre, en plenas dudas y no sabían muy bien lo que estaba pasando. Habían sido conmocionados, estaban en shock porque Jesús había muerto y alguien estaba diciendo por ahí que Jesús había resucitado, pero ellos no lograban creerlo, no sabían qué estaba pasando en realidad. Y eso es lo que está sucediendo en ese camino de Jerusalén a Emaús. Durante ese camino, los discípulos están en plena confusión. Y me hace ver que en medio de este pasaje, cómo los creyentes, ¿no? Cuando empezamos bien en el Señor, ¿no? y terminamos a lo mejor en esa tibieza espiritual, podemos entender a través de este pasaje cómo o reconocer, ¿no? cuáles son los indicadores que pueden hacerme ver si realmente estoy lleno de Dios, estoy en Jerusalén o voy de camino a Emaús o estoy en Emaús. Estoy en ese lugar templado, en ese lugar donde mi vida espiritual está fría, templada, tibia, ese lugar donde a Dios no le agrada en absoluto, prefiere antes que estemos fríos, antes que tibios. Y podemos ver a través de este pasaje o reconocer algunos de esos indicadores que pueden haber en tu vida que te pueden estar llevando por ese camino de confusión, por ese camino de dudas e incertidumbre que te puede llevar a adentrarte en un destino de tibieza espiritual. Y
En primer lugar, lo que me gustaría destacar es el que los discípulos en el verso 15 dice que estaban discutiendo entre sí y que estaban hablando de las cosas que le estaba pasando, ¿no? Y uno de los indicadores es que podemos no entender o comprender los procesos de Dios. Ellos no estaban entendiendo lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas y por medio de Cristo. Dios tenía un plan y lo estaba cumpliendo. Jesús tenía que sufrir y tener esa pasión y ser crucificado para luego resucitar al tercer día. Pero ellos no comprendían, no entendían eso porque no habían reconocido los procesos de Dios en sus vidas. Y al igual que los discípulos, podemos tener ese indicador de no entender o no comprender o no aceptar los procesos que Dios está tratando con nuestras vidas. Lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que hacer, o simplemente el que nos ha introducido en un trato profundo con nuestra alma. Debemos de ser conscientes que todo lo que pasa en nuestras vidas está planeado, planificado, permitido por el Dios vivo y verdadero. Por tanto, si en medio de tu camino estás no entendiendo qué está pasando en tu vida, estás en plena confusión y no entiendes que Dios está en control de tu vida y te está llevando al lugar que Él quiere y no al lugar que tú quieres, a ese camino de tibieza. Si estás entendiendo si no estás entendiendo que Dios está tratando con tu vida, puede ser un indicador de que tu vida está en ese camino hacia Emaús. Por otro lado, también otro indicador puede ser la tristeza, ¿no? Tenemos tristeza por muchas circunstancias, ¿verdad? Por pérdidas, por pecados. Y sobre todo la tristeza viene al creyente en el momento que dejamos de estar bajo la voluntad de Dios. Ahí viene la tristeza en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo se contrista. Y esa tristeza del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para hacernos entender de que no estamos bajo la cobertura, bajo la voluntad de nuestro Dios Altísimo. Por tanto, uno de los indicadores que puede ser que te esté diciendo que estás de camino hacia la primavera templada, hacia esa tibieza espiritual, puede ser esa profunda tristeza que no se te va nunca, sino que siempre estás con ella. Puede ser que te esté indicando que no estás haciendo lo que debes de hacer, que no estás ocupando el lugar que tienes que ocupar, o que no estás con la persona con la que debes de estar o con la que no debes de estar, o que estás en el lugar equivocado. Busca la voluntad de Dios y cuando encuentres esa voluntad no habrá tristeza, sino que habrá gozo y habrá paz. Otro indicador puede ser la ceguera espiritual. En los versos 15 y 16 podemos ver cómo ellos estaban caminando y Jesús se les acerca. Entendemos que sus ojos estaban velados y no podían reconocerlos, ¿no? Pero me llama la atención de que Jesús estaba al lado suya y estaba caminando con ellos y estaba viajando con ellos y ellos no tenían ni idea de quién era. Hay un indicador de personas que pueden estar conduciéndose a una mediocridad cristiana o espiritual, y es que no se dan cuenta de que Cristo está caminando con ellos. De que de alguna manera han dejado de ver a Jesús. Han dejado de ser conscientes de que Jesús está a su lado. Ellos siguen caminando y siguen haciendo sus vidas de forma natural y normal, pero sin tener en cuenta de que Jesús está con ellos en todo momento. Si hay ese indicador en tu vida de que vives cada día y no tienes tiempo para Jesús, para estar con Él cada día, o simplemente no le tomas en cuenta en ningún momento del día, es un terrible indicador de que tú estás viviendo en una mediocridad espiritual. Otro indicador que podemos ver en medio de este pasaje: no permitas que tu vida siga sin ser consciente de quién a Dios te regaló. No permitas seguir caminando tu vida sin dejar y permitir que Jesús sea parte de ella.
No trates a Jesús como un viajero más en tu vida, como un acompañante más en tu vida. No trates a Jesús como algo más, porque Jesús es el dueño de tu ser. Jesús es lo más importante de tu vida. Jesús es el Rey de Reyes, no podemos tratarlo de cualquier manera. Jesús es el único que te puede salvar, el que me puede salvar. Jesús es el único que viene en todo momento, en cualquier hora del día, a ayudarme. Es el que siempre está a mi vera, el que siempre está a mi lado, el que siempre me acompaña, el que siempre me tiene en cuenta. Por otro lado, también podemos tener indicadores como decepción, o dejarnos de tener una profunda decepción o frustración en nuestras vidas, ¿no? Algo muy común entre nosotros es que tenemos propósito en Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros creemos en ese propósito, aspiramos a cumplir con ese llamado, aspiramos a poder ver realizado ese sueño, aspiramos o deseamos con tanto anhelo, con tanta fuerza de vernos como Jesús quiere vernos, pero que en momentos no podemos verlo con nuestros ojos, ¿sí? Y acabamos, o por motivos distintos, ¿no? Podemos ver cómo esos sueños se están retrasando, o por alguna circunstancia vemos cómo en nuestra mente ya no cabe el poder alcanzar esos propósitos que Dios dice que cumplirá en ti. Es un claro indicador de que vives en frustración, en decepción, y esa decepción, esa frustración que por largo tiempo yo viví, te puede conducir a vivir una vida alejada de los propósitos de Dios que tanto anhela, alejada de la presencia de Dios, y vivir una vida mediocre en la que solo tienes tiempo para ti. Otro de los indicadores que podemos ver en este pasaje que puede llevarnos a esa tibieza es la incredulidad. Vemos cómo Jesús les reprocha, ¿no? Sois tardos de corazón para creer en todo aquello que los profetas ya habían anunciado. Sois tardos para creer y para recibir la verdad de Dios a través de su palabra. Si por algún casual vienes a los cultos y la palabra es predicada, y no es que algunas veces uno, pues bueno, viene como viene y no se entera de nada muchas veces, pero si la norma, lo común en ti es que vienes a los cultos y realmente no te enteras de nada. Y te estás predicando y te está la palabra rebotando y diciendo, espabila, pero tú como que no la recibes, que ya como que está de más para tu vida. Es un indicador de que algo no va bien en tu corazón. Es un indicador de que hay una frialdad espiritual, una dureza en tu corazón. Eres tardo para poder recibir y creer lo que Dios está hablando a través de su siervo. Si no recibes la palabra, tu vida se desnutre y tu espíritu se va secando. La incredulidad puede también verse si por algún casual tú coges la palabra del Señor en tu casa y se te hace tosca, se te hace pesada. Y cuando estás leyendo, no estás recibiendo las verdades espirituales que te hacen libre, te hacen sano, te hacen fuerte, te hacen valiente, te hacen poderoso en Dios. Tu mente está embotada, ya no puedes recibir la verdad. Y la consecuencia de ello es que tu alma se está secando, tu espíritu se está secando. Es un indicador de que tú de que tu vida se está marchitando y que vas camino hacia ese lugar de tibieza espiritual. Y viendo todos estos indicadores que podemos ver, seguramente habrá muchos más, ¿no? Como por ejemplo el alejarse del cuerpo de Cristo, el alejarse de los hermanos, y no solo es alejarse de los hermanos de forma física, sino de forma emocional. Ya no me siento parte de.
porque como dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y muchas veces cuando ese amor se enfría, es indicador de que algo está fallando, de que estamos en ese camino de confusión, de inseguridad, de duda, que nos va a conducir a una vida mediocre delante del Señor. Todos estos son indicadores que quizás podemos ver aquí, ¿no? En esta Escritura, o que yo he podido ver a través de ellos, ¿no? Pero tenemos un antídoto para esos indicadores. Tenemos algo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida, en medio de este tiempo tan complicado que está viviendo la iglesia. En este tiempo tan complicado que nos conmociona, que nos produce shock, que viene a tambalear nuestra fe, que viene a desequilibrar nuestra firmeza, nuestra constancia y nuestra perseverancia en el Cristo de la vida. Y es que Jesús nos sale al paso. Al igual que sale al paso de estos dos discípulos, Jesús te va a salir al paso, porque a Él no le agrada en absoluto perder una sola de sus ovejas. Él deja las 99 y va por la que se perdió. Y Él te sale al paso. Te sale al paso. Siempre que estés donde estés, tú eres un hijo de Dios y Jesús te saldrá al paso para rescatarte, para recuperarte y para restaurarte. Ese es el Cristo que tú y yo hemos creído. Ese es el Cristo que te sale al camino para decirte y para hacerte recordar lo que les hizo recordar a ellos, para volver a tener la pasión que tuvieron en un principio. Solo Jesús lo que hizo fue volver a evangelizarlo. Les volvió a contar que Jesús era su Salvador, que era la promesa de su libertad en Dios. Él les iluminó de nuevo las Escrituras a esos discípulos para que volvieran a entender quién era Jesús. Les abrió los ojos para que pudieran ver otra vez a Jesús. En medio de la mediocridad, en medio de la zona de tibieza espiritual, o en medio de ese camino de confusión, tú tienes que volver a ver a Jesús. Por eso es necesario que pidas a Dios que sea iluminada tu mente para comprender y entender de nuevo el Evangelio, para volver a entender y comprender de nuevo quién es Jesús y la obra que Él hizo en ti y en mí. Y no solo eso, también Él no solo les mostró las Escrituras, sino que Él hizo algo, ¿verdad? ¿Qué simboliza el partir el pan? Les recordó lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue quebrado y les recordó la muerte del Señor. Debemos de recordar la muerte del Señor cada día. Debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado y debemos de recordar cuánto pagó Jesús en esa cruz del Calvario para poder volver a ver a Jesús. Jesús quiere volver a verte fervoroso, iglesia. Jesús quiere volver a verte lleno de pasión. Y estos discípulos volvieron a tener pasión cuando fueron reseteados mentalmente para volver a entender y ver a Jesús. ¿Tú necesitas ver a Jesús? Jesús te sale al paso. Jesús te sale al paso porque Él es real. Él es real. Si tú quieres volver, ellos cogieron y una vez que fueron de nuevo reevangelizados, reseteados mentalmente, volvieron a Jerusalén, llenos de pasión. Su boca empezaba, en vez de hablar discusiones y habladurías, ¿sabes lo que empezaron a hablar? Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Eso es lo que ellos empezaron a hablar. Hay esperanza. Hay esperanza. Jesús ha resucitado. Vuelve de nuevo a la pasión. Vuelve de nuevo a Jerusalén y deja el camino de Maús y deja de lado la primavera templada. Vuelve al fervor y a la adoración. Vuelve a ver a Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano.